Hola, bienvenidos de nuevo al canal de Sentir y no sufrir ansiedad. En el vídeo de hoy vamos a hablar de cómo diseñar correctamente un plan de exposición. Vamos a hablar de ese primer paso en el método rafting, que si no conoces este método, pues aquí te dejo el vídeo sobre él, que es al fin y al cabo el primer paso que dice Claire Weekes de afrontar el miedo. Lo que pasa es que yo he ido un poquito más allá, lo he puesto con esa R de retar y desafiar los miedos, ¿no? Porque tiene más ese plus de reto, de ir hacia los miedos, pero no solo con la idea de ir hacia los miedos cuando estos se presenten, sino de ir voluntariamente hacia ellos, deseando sentirlos y sobre todo pues no utilizar ahí ningún comportamiento de seguridad. Bueno, vamos a ver en este vídeo cómo diseñar un plan de exposición, ¿no? Un plan de recuperación y de exposición a la ansiedad. Sí que es cierto que en este vídeo puede ser un poquito a lo mejor más técnica, pero no importa porque también creo que es importante, y luego en otros vídeos vamos a tratar más el tema, ¿no? Porque si no el vídeo sería muy largo. Hablaremos de los errores también en otros vídeos de exponerse, de qué se persigue con esta exposición, pero bueno, yo creo que en este vídeo vamos a ver una buena introducción a esta técnica de exposición a los síntomas, a cómo diseñar el plan y sobre todo qué se pretende con la exposición. Mira, la única manera de superar los miedos que tenemos cuando estamos pasando por trastorno de ansiedad es afrontarlos, es enfrentándolos, es ir hacia ellos, yendo hacia esas situaciones que temes, hacia esas situaciones que nos dan miedo. Sí que te decía en el vídeo anterior que en realidad solo tenemos un único miedo, y es ese miedo a cómo nos sentimos, ¿no? Y a cómo pensamos cuando pues ahí tenemos esa ansiedad. Pero en realidad en el plan de exposición trata sobre todo de exponerse a situaciones, no por las situaciones y lugares en sí, sino porque son posibles triggers o posibles disparadores que hacen que se dispare ahí la ansiedad. Y ahí es donde tenemos ese entrenamiento y esa práctica para responder de la forma correcta. La exposición que te voy aquí a plantear es la exposición de forma gradual. No te voy a plantear la exposición de forma que yo sé que también existe, de inundación o terapia de inundación. ¿Por qué? Porque cuando yo empecé, ¿no?, con mi psicóloga a diseñar este plan de exposición, ¿no?, para mí misma, la técnica de inundación te hace ir a por tu miedo más fuerte. ¿Y qué pasa? Que claro, te asusta tanto que no puedes, y puede ser incluso contraproducente, porque como ella me decía, hay muchas tasas de abandono cuando yo le digo a la gente que vaya por su miedo más alto. De hecho me decía, se lo he dicho a una clienta, a una paciente antes que a ti, y ya ha dejado, ya me ha anulado la cita para el próximo día porque no se veía capaz de hacerlo. Pero si tú te ves capaz de hacerlo, pues adelante, estupendo. Pero yo te voy aquí a dar este tipo de exposición, ya te digo, de forma gradual, para que tú vayas ganando esa confianza y no desistas ni tires la toalla a la primera de cambio. Pero también te diré que sí que voy a usar un poquito esa terapia de inundación, pero en cada uno de esos pasos. Pero eso ya lo veremos. O sea que te voy a combinar un poquito la exposición gradual con esa terapia de inundación, pero en cada uno de los pasos. Pero bueno, no me quiero adelantar a ello. Vamos a ver el objetivo que se quiere conseguir con la exposición. Mira, la exposición permite romper esa asociación entre lo que sientes y esas situaciones que temes, sobre todo para ver que esas consecuencias negativas y catastróficas que te has dicho, que sobre todo tu mente de miedo te está diciendo, pues no ocurren. Y también pues practicar esa respuesta que, como siempre te digo, tienes que dar a la ansiedad, pero debe ser una respuesta de forma correcta y adecuada. La primera exposición que yo hice, y es la que te recomiendan siempre los psicólogos, es la exposición interoceptiva. Si no has visto el vídeo, pues tienes que verlo, que también te lo dejo aquí arriba, es la exposición interoceptiva a los síntomas. Una vez hecho esto, también existe la exposición en imaginación, que también hay un vídeo sobre eso, y también te dejo aquí el vídeo. La exposición en imaginación se usa cuando no podemos usar la exposición en vivo, en real, ¿no? Pues por ejemplo, como te decía, a una exposición a miedo a volar, al avión, pues no podemos coger el avión todos los días y usamos esa exposición en imaginación. Pero lo que aquí vamos a hablar en este vídeo es sobre todo de la exposición en vivo, ¿no?, de la exposición experiencial, ir a la experiencia empírica de a las situaciones que tenemos miedo. Mira, la exposición sobre todo es un cambio de actitud ante la ansiedad. Siempre te digo, si sigues este canal, que el problema no es la ansiedad en sí, el problema es lo que haces cuando sientes ansiedad, cuando se presenta la ansiedad. Y fíjate que todo lo que haces cuando sientes ansiedad son intentos de solución, intentos de no sentirla, ¿no? Cada vez que tú vas a entrar con una situación que te puede causar ansiedad, que se llama ansiógena, pues tú haces todo por evitarlo. ¿Por qué? Porque te produce un malestar intenso y tú quieres aliviarte de eso. Y yo lo entiendo, es normal, pero creo que veas que ese intento de solución solo cronifica el problema y te atrapa y te ancla más en ese trastorno de ansiedad, ¿no? Si tú evitas, si buscas tranquilizarte, si buscas distraerte, si buscas cierta seguridad
seguridad cuando estás ahí experimentando la ansiedad. Eso te digo que sí, a corto plazo te va a dar un alivio, ¿no? Pero a largo plazo y a medio plazo, que es lo que queremos, va a ir en contra de tu recuperación y de sanación. Además te va a hacer sentir débil, vulnerable, y te vas a sentir una víctima y vas a ver el mundo e incluso a ti mismo como algo amenazante. Y esto es lo que yo quiero romper, ese patrón, ¿no? Para ello es necesario que diseñemos este plan de recuperación, un plan de exposición a la ansiedad, para que cambie esa actitud. Con ese plan de exposición vas a ir recuperando esas pequeñas parcelas de tu vida. Y la clave del éxito de todo este plan de recuperación que vamos a diseñar es que gracias a ese cambio de actitud tú vas a enfrentarte a las situaciones temidas sin evitar, sin distraerte, para gestionarlo y, como ya te digo, responder de la manera adecuada, para darte cuenta de que la ansiedad no era tan catastrófica ni tan mala, ¿no? Ni tienes por qué evitarla, ¿no?, cuando aparezca. Sobre todo hay una cosa que quiero dejarte clara: ¿cuáles son las expectativas que tienes que hacer al exponerte? Tu expectativa tiene que ser el desear sentir la ansiedad. No puede ser tampoco el desprenderte de la ansiedad, porque ya sabemos que la ansiedad es una parte natural de nuestro organismo. Por eso la expectativa debe ser responder adecuadamente a ella, ver que es incómoda pero que no es peligrosa, y no añadir esa interpretación negativa y catastrofista. Buscamos una nueva mirada a la ansiedad, una nueva actitud, y a relacionarnos con ella de esa forma distinta cuando aparece. Abandonar esa posición bélica, esa posición de lucha, de resistencia, y buscar esa posición de integración y de aceptación, ¿no? De aceptar la ansiedad, como te decía en otros vídeos, de tal modo que pasarás, como se llama este canal, de sufrir la ansiedad, como has estado haciendo hasta ahora, que has estado sufriendo mucho por ella, a simplemente sentir la ansiedad y responder de forma correcta cuando aparece. Por eso la exposición es ir voluntariamente hacia la ansiedad, hacia los miedos, con el deseo y voluntad de sentirlas y de responder de forma adecuada a ellas. Porque si no lo haces así, eso incluso podría reforzar esa creencia negativa en torno a la ansiedad, en ese miedo a sufrir los síntomas, y que puede tener efectos negativos. Pero si lo haces de forma correcta, vas a conseguir sobre todo 3 cosas con la exposición, que son los 3, digamos, beneficios que se obtienen con esta exposición gradual o graduada. El primer beneficio es esa desensibilización gradual. Cuanto más enfrentes a tu miedo gradualmente, digamos que más te acostumbrarás. Pero no es que te acostumbres al miedo, es que te acostumbras a que no es necesario que se active esa respuesta de miedo porque la situación no es peligrosa. Mira, el mejor ejemplo que te puedo poner aquí es cuando vemos una película de miedo. Cuando tú ves una película de miedo la primera vez, pues sientes un miedo terrible, te asustas. A lo mejor la segunda vez también, pero ya cuando lo ves la tercera, la cuarta, la quinta, hasta 100 veces, ya le pierdes el miedo, ¿no?, a esa película. Pues de ese mismo modo ocurre con la ansiedad. Si tú afrontas la ansiedad de manera gradual y repetida, a esas situaciones o pensamientos aterradores, pues eventualmente van a perder ese poder de asustarte. Otro ejemplo podría ser este de la montaña rusa. Cuando tú subes a una montaña rusa, sobre todo la primera vez, pues tienes miedo. Yo tenía miedo. Sientes taquicardia, sientes sudoración, sientes mareo, sientes angustia. Es algo nuevo. Tú lo ves que te sube boca abajo, boca arriba, y cuando vas al vagón y ahí te subes, pues tienes miedo. Pero si tú subes a esa montaña rusa, como ya te digo, de forma repetida, que es lo que haríamos con esta exposición gradual o esta exposición graduada, al final, pues a las últimas veces incluso te ríes y disfrutas de esa experiencia. Sonríes cuando te van a hacer la foto que estás ahí en el vagón subiendo, bajando, incluso ya levantas las manos y te sueltas del manillar, ¿no? Pues eso es lo que se trata con esa exposición. Otro beneficio que sacamos con la exposición es el de obtener mayor aprendizaje. El aprendizaje para responder correctamente a la ansiedad se obtiene de eso, de la experiencia. No pasar tanto tiempo en la teoría, sino ir a la práctica, ¿no? La práctica es la que proporciona evidencias sobre cómo son los síntomas, si usamos esos comportamientos o no de seguridad, y podemos probar esa efectividad de nuestra nueva comprensión y nuestras nuevas habilidades para enfrentar la ansiedad, ¿no? Sobre todo se obtiene con esa experiencia ese feedback de que esas predicciones catastróficas no se cumplen. Y por supuesto el tercer beneficio es la confianza. Obtienes una mayor confianza. Al ir hacia el pánico y ya no huir de él, como has hecho
seguramente anteriormente, como hice yo, estás recuperando el control de tu vida, estás enseñando al pánico quién manda, ¿no? Te genera esa confianza de que eres capaz y eres válido y no eres débil y que puedes ir hacia el pánico y superarlo, ¿no? Bueno, esto sobre todo, pues ya te digo, son los beneficios de esta exposición. Sé que este vídeo puede ser un poquito, digamos, teórico, pero es necesario, ¿no? Me interesa mucho que comprendas las bases de por qué realizamos esta exposición y luego cómo diseñar el plan. Mira, para realizar adecuadamente las exposiciones tienes que entender una cosa, y es que va a suponer un gran compromiso y un gran esfuerzo por tu parte. Ir hacia el miedo es incómodo y vas a tener que sentir incomodidad, va a requerir esfuerzo y vas a tener que tener esa voluntad de ir hacia ello y desear sentirlo. Tienes que tener claro que esa incomodidad que vas a sentir a corto plazo va en beneficio tuyo, en esa libertad y esa liberación a medio o largo plazo. Que aunque tengas que sentirte mal al principio, luego eso genera un bien, un beneficio a largo plazo. Para hacer esas exposiciones las vamos a hacer, como te digo, de forma jerarquizada, viendo esas situaciones, actividades que nos generan ansiedad en una escala, digamos, subjetiva de malestar, en una escala que llamo jerarquía de miedo, que vamos a ver ahora más adelante. Pero sobre todo estas exposiciones tienes que hacerla de forma sistemática, regular, repitiendo una y otra vez. Eso es muy importante. Todas esas situaciones que nos generan ansiedad para crear poco a poco ese entorno de seguridad adecuado. Esto es lo que se conoce, como ya te decía, como habituación o desensibilización gradual, que me gusta más esta palabra. Esa desensibilización es lo opuesto a la sensibilización, que como veíamos en otro vídeo es cuando tenemos ese sistema nervioso sensibilizado cuando estamos en ansiedad, ¿no? La desensibilización consiste en exponerse a esas situaciones para responder de la forma correcta, ya no con miedo, ya no huyendo cuando se presenta ese estímulo y no siendo pues tan aversivo y tan reactivo a los síntomas. Ya no generar esa respuesta tan negativa que te sensibilizaba y te anclaba aún más en ansiedad. Como yo te voy a plantear, las exposiciones deben hacerse de forma gradual, enfrentándote por las que te causan menos ansiedad o menos nivel de miedo hasta, digamos, las que te causan más miedo. Mira, aquí te pongo un ejemplo de muchas situaciones que hay. Tú sabrás cuáles son las tuyas, pues ir a un centro comercial, hablar en público, reuniones sociales. Aquí tienes un ejemplo en esta imagen de todas las situaciones posibles. Nosotros nos vamos a enfrentar, digamos, desde las más fáciles o de las que te dan menos miedo, por así decirlo, hasta las más difíciles, ¿no? Lo ideal es establecerlas de esta forma escalonada, como ya te digo, para ir ganando en confianza. Y vas a ir viendo que esas situaciones que ahora te parecen muy difíciles, luego van a ser más fáciles gracias a todo ese trabajo previo que has ido haciendo. Una cosa muy importante que te quiero decir es que estas exposiciones deben hacerse sintiendo ansiedad. Para que una exposición sea correcta, debes sentir ansiedad, debe retarte ese estímulo o esa situación a la que vas. Si no te retas, si no sientes ansiedad, no estás aprendiendo, no estás aplicando la forma correcta de responder. Si una situación a la que tú vas no te provoca ansiedad, seguramente es porque estás usando un comportamiento de seguridad o una conducta que a corto plazo pues intenta relajarte, o estás usando un comportamiento, ya te digo, defensivo, una conducta defensiva para reducir la ansiedad. Se trata de desear sentir ansiedad y sentirla, para que al sentirla respondas de la forma correcta. Una exposición bien hecha debe hacerse sintiendo ansiedad. El estímulo debe retarte y debe provocar en ti esos síntomas. Si no lo hace, no lo podríamos llamar una exposición. Y esto es muy importante. Debes ir a una situación que te cause ansiedad y con el deseo y la voluntad de sentirla. ¿Y por qué con esa voluntad de sentirla? Primero, porque como ya sabes en este canal, la ansiedad es incómoda, pero no es peligrosa, con lo cual puedes sentirla perfectamente. Además, sabes que no dura eternamente, que tiene un pico y siempre va a bajar. Y luego también sabes que no es necesario usar esas conductas defensivas, ese abanicarme, ese llamar a alguien, ese llevar a una persona de confianza, porque esto, que aunque sí que te alivia a corto plazo, te limita más tu vida y pueden agravar, ¿no?, el trastorno. A ver, voy a decirte aquí un paréntesis. Yo cuando hice mis primeras exposiciones me costó mucho. Y tuve que llevar al principio una persona de confianza que me acompañara. Yo no te voy a decir no la lleves. Si tú estás en un nivel de ansiedad muy alto, al principio puede ser que la necesites. Pues úsala si la necesites. No te fustigues ni te castigues por ello. Sé autocompasivo contigo. Estás exponiéndote a algo que a lo mejor te causa mucho miedo para ti. Y te puede ayudar, ¿no?, esa persona al lado.
pero sí que es cierto que debe ser de forma temporal. A la larga, esa persona o ese comportamiento de seguridad tienes que dejar de usarlo. Yo lo hice las primeras veces y cuando yo ya tenía esa confianza, me había empoderado, había aprendido cómo responder, dije no, ya voy yo al supermercado sola, ya voy al centro comercial, ya cojo el transporte público, porque ya había ganado esa confianza. Por eso tampoco quiero ser ahí muy radical. Yo, claro, sí que te digo que las exposiciones son mejores hacerlas sin esas conductas de seguridad, sin esas personas de confianza que te acompañen. Pero si para ti es muy complicado al principio como para mí hacerlo, no pasa nada. Úsalas de forma temporal y te aseguro que eso te da confianza para luego hacerlo tú solo, ¿no? Yo ahora en este canal, con este testimonio, yo ya hago mis cosas solas y no pasa nada porque al principio las necesitara. Eso es lo que quiero un poco contarte. La exposición siempre va a tratar de responder de forma correcta a esas sensaciones, a esos pensamientos y ver que esas consecuencias negativas no son tan terribles como piensas. En definitiva, no es una forma de relacionarte de forma distinta con la ansiedad. Esa relación lamentablemente no se va a conseguir de la noche a la mañana. Va a suponer que vas a tener que soportar algo de ansiedad y vas a tener que estar un tiempo, porque esto es un proceso. Por eso siempre es importante ese compromiso de a lo mejor que tienes que sacrificar cierto bienestar a corto plazo, ya no evitar ni distraerte ni buscar seguridad por un beneficio mayor a largo plazo, que es esa liberación de la ansiedad. Recuerda que a medida que vas a ir avanzando te va a ir siendo más fácil y vas a conseguir manejar mejor y afrontar esas situaciones. En última instancia es el miedo a lo que sentimos, pero es que vamos a ir a esas situaciones porque ya hemos pegado, como te decía en el otro vídeo, con lotite, el miedo a esas situaciones y nos disparan ansiedad. Por eso vamos a ir hacia esas situaciones. Vamos a ir de forma consciente, de forma repetida, queriendo sentir la ansiedad, sin hacer nada por evitarlo, deteniendo el impulso de hacer algo, como por ejemplo hacer algo de forma compulsiva o usar un comportamiento de seguridad. Vamos a ir hacia esas sensaciones, permaneciendo con ellas hasta que ellas disminuyan, dándonos cuenta de que no tenemos que hacer nada para que desaparezcan, de que no son peligrosas y sin usar pues esos elementos o distracciones, ¿no?, que interfieran en nuestro plan. Otra cosa que te quería decir es que al principio, al exponerte, va a haber un aumento de los síntomas y es muy posible que te sientes peor. Es normal, estás yendo hacia lo que más temes, hacia las situaciones que más temen. Es normal y también es temporal, es parte del proceso. Quiere decir que estás trabajando bien, que te estás exponiendo bien y la recompensa va a venir después. Como siempre te digo, después de la tormenta viene la calma, pero para esa calma primero hay que atravesar esa tormenta y esto pues es así, no queda otra. Pero esa calma de verdad que llegará. Bueno, no sé si has oído hablar de los objetivos SMART. Quería hablarte un poquito de eso antes de pasar al plan de exposición. Para diseñar ese plan de exposición hay una serie de objetivos que tienen que cumplir estos requisitos SMART, ¿no?, por las siglas en inglés, de elegante. Mira, la S es de específico, ¿no? Los objetivos vagos hacen que esa práctica sea deficiente. Tienes que ser específico sobre aquello que quieres lograr. En lugar de decir vagamente, superaré mi miedo a los centros comerciales, sería más útil decir, primero practicaré con mi pequeño centro comercial local cercano a mi domicilio, ¿no? Sé específico con esos objetivos. La M medible, ¿no? Es importante que puedas medir tus objetivos, ¿no?, para saber cuándo has alcanzado esos objetivos, porque eso te va a ayudar en tu progreso y también a planificar nuevas etapas futuras. Deben ser alcanzables, ¿no?, porque una meta demasiado ambiciosa te puede conducir a una mayor ansiedad y eso es contraproducente, ¿no? Planea experimentos que te permitan afrontar un poquito de ansiedad, pero sin empujarte tampoco demasiado lejos, ¿no?, que no te produzcan un efecto contrario de mayor ansiedad. Sé realista, ¿no? Realista acerca de tus objetivos. ¿Vas a tener ese tiempo para realizar ese experimento en particular diariamente? ¿Cuán posible es que te pongas a trabajar en esto? ¿Los compromisos de tu vida diaria interferirán con tus objetivos? ¿Y cómo puedes evitar esto? Porque este plan vas a tener que hacerlo de forma diaria, de forma persistente, de forma constante y debes ser realista con el tiempo que tienes para dedicarlo. Yo te digo que aquí tu plan de recuperación y disposición debe ser tu prioridad. Tu vida debe ser tu prioridad y tienes que dedicarle un tiempo a esto. Yo sé que todos estamos ocupados y nuestra vida es ajetreada, pero esto es lo más importante que vas a hacer en tu vida, es el trabajo en ti. Dedícale el tiempo que necesites. Y luego, por último, es el tiempo, ¿no?, que planifiques tu objetivo en ese periodo de tiempo, ¿no?, determinado. Oye, pues me voy a exponer todos los días a tal hora. Sé concreto con el tiempo, porque si no concretas una hora, un momento de exposición en tu día, pues lo vas a seguir postergando hasta que te sientas listo, no vas a ir
ir procrastinando. Y de aquí no se trata de procrastinar, aquí se trata de hacer un plan para hacerlo todos los días y de forma constante. Unos días te costará más, otros días te costará menos, pero te tienes que comprometer. Y sobre todo, muy importante aquí que no te he dicho es que lo pongas todo por escrito, ¿no? Ayuda mucho poner las cosas por escrito, sacarlo de la mente y pasarlo al papel, porque ahí también vas a evaluar si lo has hecho, cómo lo has hecho. Bueno, esto lo vamos a ir viendo también en otros vídeos, pero muy importante que todo esto se haga por escrito. Bueno, pues vamos a comenzar un poquito este diseño. Mira, el primer paso es hacer un listado de aquellas situaciones, de estas situaciones que nos dan miedo, ¿no? Que no llevas a cabo, que no has estado llevando a cabo por miedo a que aparezca la ansiedad. Ya te había puesto una serie de situaciones, que para cada uno serán unas situaciones, unas van a ser distintas, pero esas situaciones tienen que provocarte distintos grados de ansiedad. Esto es lo que se conoce como hacer una escalera del miedo o una jerarquía del miedo. Mira, aquí te pongo un ejemplo de este ejemplo de jerarquía de miedos, ¿no? Por ejemplo, esperar en una fila, que te produce un nivel de ansiedad de 3 a 4. Siempre lo vas a tener que ir ordenando por esos niveles de miedos o esas unidades subjetivas de ansiedad que te producen, de menos a más, para ir afrontando esas situaciones desde las que te producen menos ansiedad a más. Por ejemplo, ya te digo, aquí esperar una fila de 3 a 4, ir a un centro comercial, ir al cine de 4 a 6, visitar, encontrarse con los vecinos 5, conducir por la carretera de 5 a 7, subir por una escalera mecánica de 6 a 7, caminar sobre un puente 8, dar una presentación del trabajo de 8 a 9, irse de vacaciones 10. En este ejemplo, nuestro plan de exposición sería ir yendo de estas situaciones que tienen esos niveles de ansiedad más bajos, de 3 a 4, a el que tiene el máximo, de 10. Aquí voy a hacerte un pequeño inciso. Yo te hablaba de esta exposición gradual y no de la terapia de inundación. Pero yo te digo que cuando vayas a esa primera situación, a esa que has puesto como nivel pues 3 o 4, que te tiene que generar ansiedad, eso está claro, allí puede ser un poquito más específico, que estires el chicle. Si, por ejemplo, tu primer miedo es ir a un centro comercial, pues a lo mejor el primer día pues vas hacia la puerta, ¿no? El segundo día vas hacia una tienda, el tercero pues te recorres 3 o 4 tiendas, el cuarto pues las 3 o 4 tiendas y subes a la segunda planta, el otro día pues las 3 o 4 tiendas, la segunda planta y subes a la tercera de los cines y te tomas un café. Es decir, que vayas estirando el chicle, que dentro de cada situación general vayas haciendo como unas situaciones o unos pequeños pasos que te vayan generando más ansiedad, que incluyas variables o esos pequeños detalles que hagan que esa situación se estire, que se inunde en esa situación que estás afrontando y que también cuando te vayas dando cuenta de que tú las vas superando, pues vas ganando en esa confianza y en esa resiliencia. Se trata, digamos, de que en esta jerarquía o escala de miedo y en cada una de las situaciones vayas creando esos matices que vayan enriqueciendo esa exposición, que te vayas inundando en cada una de esas situaciones de tu jerarquía del miedo. Y esto es importante porque vas a ver cómo vas avanzando mucho más rápido en tu plan de recuperación y de exposición. Por eso te digo, terapia de inundación, ir hacia el miedo más gordo, hacia el 10, no, pero sí que cuando vayas a ese miedo primero, del que has calificado como el 3 o el 4, en tu nivel de ansiedad, ahí introduce variables que te vayan inundando, que te vayan estirando más esa situación, que te provoque más ansiedad y que las vayas superando. Y cuando hagas esto ya después pasa a la siguiente situación. Ahora voy a responderte, digamos, a unas preguntas que yo creo que todos nos hacemos con esto de la exposición. La primera, ¿de qué manera me preparo antes de la exposición? Bueno, esto lo vamos a ver en otro vídeo, que yo te voy a explicar un poquito qué hay que hacer antes, durante y después. Pero bueno, aquí te digo que para empezar lo mejor es que identifiques esos pensamientos negativos y esas consecuencias negativas que asocias a esa situación a la que te vas a exponer. ¿Por qué? Porque eso luego te va a permitir comprobar que esas situaciones terribles o esas situaciones catastróficas no han ocurrido. Es muy importante que lo anotas, que lo escribes en una libreta, porque ya te digo, te permite sacarlo de tu mente y al escribirlo te vas a dar cuenta a través de tus ojos de que realmente no ha ocurrido. Y créeme que esto tiene un impacto muy importante en tu recuperación. Otra pregunta, ¿cuándo es mejor hacer las exposiciones? Pues ya te digo que con el ritmo de vida que llevamos, yo sé que tienes muchas cosas que hacer, pero cuando planifiques una exposición es importante que le dediques tiempo, que te priorices, que no pongas nada en ese tiempo y que no tengas prisa, que le dediques el tiempo que sea necesario, sin prisa, como se dice siempre, sin prisa pero sin pausa. Es un momento especial en tu vida, en tu recuperación, que tienes que dedicarle ese tiempo que necesite. Otra pregunta, ¿cómo empiezo a exponerme? Pues como ya te he dicho, de forma gradual a cada una de esas situaciones que te generan malestar, porque con el tiempo, cuando tú te vayas exponiendo, la primera situación te va a generar mucha ansiedad y vas a tener esa ansiedad de forma muy alta, pero al seguir exponiéndote, luego pasará una ansiedad media hasta que finalmente, eventualmente, pues ya no sentirás ansiedad en esa situación.
pero sobre todo tienes que comenzar a exponerte por algo que te rete, que te suponga un nivel de ansiedad, aunque sea pequeño, grado 2, 3. Si tienes 0 de ansiedad, evidentemente eso no es una exposición. Tienes que retarte y sentir ansiedad cuando lo hagas, y poco a poco ves avanzando. Y sobre todo, sé constante, hazlo diariamente, porque si te expones pocas veces o lo haces de higos a brevas, no vas a ver avances en tu exposición. Vas a ver que tu progreso va muy lento y puedes llegar a perder esa motivación y te vas a frustrar. Es necesario que con este plan lo hagas diariamente y te comprometas. Y bueno, que encuentres tu propio ritmo. Sobre todo cuando te expongas, pues intenta no usar esa habitación ni comportamientos de seguridad y gestiona muy bien todos esos recursos y esas habilidades que pones en marcha. ¿Y si al exponerme me da mucha más ansiedad de lo que esperaba? Bueno, es que ya te digo que esto va a ocurrir, sobre todo al principio. Te estás exponiendo a situaciones que te dan mucho miedo y vas a sentir ansiedad. A veces puedes sentir más ansiedad incluso de la que esperabas, porque pueden ocurrir a lo mejor ciertas situaciones o ciertas cosas que no esperas y eso te genera ansiedad en esa situación. Pues lo ideal es que te quedes ahí, exponiéndote, aceptando aquello que sientes, sin comportamientos de seguridad. ¿Hasta cuándo? Hasta que la ansiedad baje, por lo menos a la mitad del nivel máximo que estás sintiendo en esa situación, se reduzca hasta la mitad o un poquito menos. He ahí la clave. Si tú me dices, es que no puedo, me da una ansiedad terrible y me he tenido que ir. Bueno, pues sobre todo quiero decirte que si te has tenido que ir, vuelve cuanto antes a afrontar esta situación, porque si no lo haces, le estás diciendo a tu cerebro que realmente era peligrosa. Intenta volver a afrontarla lo antes posible. Porque si no vuelves a exponerte a esa situación lo antes posible, ya te digo, vas a reforzar el hecho de que es peligrosa y vas a tener más miedo en el futuro a enfrentarte otra vez de nuevo a ella. No pasa nada si al principio vamos con esa persona que nos acompaña. Eso es de forma temporal. Yo sé que te puede dar apoyo en esas ocasiones que son muy elevadas de ansiedad, pero después vuelve a esa situación sin esa persona. Si has tenido que huir porque a lo mejor ha sucedido algo que te ha dado una ansiedad terrible, vuelve a afrontar la situación de la forma correcta lo más pronto posible. No dejes pasar tiempo, esto es importante. Y la clave, ya te digo, es quedarse en esa situación hasta que tu ansiedad por lo menos disminuya a la mitad o menos. Ahí es cuando realmente vas a estar recableando tu cerebro de la forma correcta. ¿Cuántas veces me tengo que exponer a cada situación? Pues mira, lo mejor es exponerte una y otra vez a la situación, como ya te digo, hasta que la ansiedad disminuye. Si en esa escala del 0 al 10, por lo menos si tienes un 10 en esa situación, pues que baje al 5 la mitad, o si tiene un 6, pues que baje a un 3, ¿no? Y cuando ya haya bajado y esa ansiedad en esa situación pues ya sea baja o nula, pues entonces pasa a la siguiente situación. Yo pues te digo que practicaba todos los días, a veces varias veces al día. Hombre, yo te digo, cuanto más exposiciones mejor, pero bueno, esto también depende de ti. Al principio tómatelo con calma, ve el efecto positivo que va sucediendo en ti y ya te digo, esto te va a dar muchos ánimos para continuar. Te va a facilitar mucho más este proceso de cambio de actitud y de relación con tu ansiedad. Cuando estés poniéndome a una situación que me da ansiedad, ¿qué hago? Pues el objetivo es que no huyas, que lo aceptes, como veíamos en ese vídeo. Es fundamental ese proceso de aceptación de la ansiedad completa, que comprendas que es incómoda pero no es peligrosa y no tienes que huir, que estás a salvo. ¿Cuánto tiempo tiene que durar una exposición? Bueno, pues la clave no está en el tiempo, sino la clave está como siempre en lo que sientes. Permanece en ella el tiempo que sea necesario hasta que la ansiedad disminuya. No te pongas límite de tiempo. No hay prisa. Tu recuperación y tu vida no tienen prisa, no necesitan prisa. ¿Cuándo acaba el ejercicio? ¿Cuándo dejo de exponerme a la situación? En general, ya te digo, depende de ese valor máximo del miedo o de intensidad que hayas alcanzado en cada situación. Cuando haya descendido a esa mitad del valor máximo que hayas, digamos, soportado o que hayas tenido en esa situación, ese será el momento de abandonar el ejercicio. Por eso no sé el tiempo que vas a permanecer en esa situación, será diferente para cada persona, pero como ya te digo, no tengas prisa, por eso planifica bien tu plan, pon el tiempo que sea necesario, no sabes lo que vas a tardar y no importa demasiado. Lo que importa es cómo respondes a la ansiedad, eso es lo importante. Y sobre todo, recuerda que lo estás haciendo, que estás apostando por ti y no hay exposición mal hecha. Hay exposición hecha y punto. Esto es lo que te tiene que quedar, lo que yo quiero que también te lleves. Estás haciendo un gran trabajo, te estás exponiendo a lo que más temes. Pocas personas lo hacen. Felicítate y congratúlate por ello. Prémiate también cuando lo hayas hecho. Te aseguro que muy pocas personas hacen esto y tú te estás enriqueciendo como persona y vas a ser una mejor versión de ti misma cuando lo hagas. No lo dudes y confía, ¿no?, en este proceso y en este trabajo de exposición. ¿Y si me expongo a una situación y no me da ansiedad?
Sobre todo aquí no tienes que perder de vista cuál es el objetivo de la exposición. Tienes que sentir ansiedad cuando te expones a la situación, porque tienes que aprender a relacionarte con la ansiedad en esa situación. Si no te genera la situación, si no te desafía, no es una situación válida. Por eso Claire Wilkins lo llamaba afrontar y yo lo llamo retar y desafiar los miedos. Te tiene que retar, te tiene que desafiar, porque eso es bueno para tu objetivo, para lo que estamos buscando, para tu recuperación. Si no te reta, si no te desafía, pues probablemente no sea una situación válida o estés usando algo de alivio de conducta de seguridad. Es importante que te dé ansiedad las primeras veces para aprender a responder. Evidentemente, cuando ya has pasado por esa situación varias veces, esa situación no te da ansiedad y pasarás a la siguiente, pero las primeras veces para exponerse, la exposición necesita sentirse ansiedad, que te rete y que sientas ansiedad en esa situación. Esto es muy importante. ¿Qué hago después de la exposición? Bueno, esto también lo vamos a ver en otro vídeo, pero sobre todo hacer una evaluación realista de lo que viviste y de lo que experimentaste para ver en qué lo puedes mejorar. Aquí es muy importante, sobre todo, que te des cuenta de que eso que habías anticipado de forma catastrófica no ha sucedido, ¿no? Porque, como ya te digo, esto te va a ayudar muchísimo para la siguiente exposición a la situación, a otra situación que tengas que hacer. ¿Cuánto tiempo tendré que hacer esta exposición? Pues como te digo, no hay un tiempo específico, va a depender de muchas cosas, del número de situaciones que tú hagas en esta lista o escalera del miedo, del malestar que tengas en cada una de ellas, del número de veces que te expongas. Y claro, sobre todo recuerda que el progreso no va a ser lineal, vas a dar unos pasos para adelante y unos poquitos para atrás, vas a tener altibajos y tienes que contar con eso. Sobre todo no te frustres, sigue avanzando. Si te caes, te levantas y sigues avanzando. A veces lo que consigas en un día puede costarte más al día siguiente y está bien. Forma parte del proceso. Eso también es importante que lo tengas en cuenta, pero también es importante que no pierdas de vista por qué lo estás haciendo y por qué estás dedicando este esfuerzo a este plan, por qué lo hiciste, cuál es tu objetivo y que sigas practicando y comprometiendo para avanzar en esa sanación lo más rápido que puedas, pero tampoco sin prisa. No te compares con nadie, cada uno tenemos nuestro propio ritmo y está bien. ¿Tengo que repetir las exposiciones? Pues sí, lo más seguro es que sí, que necesites repetirlas varias veces como me ocurrió a mí y sobre todo que lo hagas de forma constante, que estén de formas cercanas en el tiempo y de forma repetida, porque ya te digo que si dejas mucho hueco entre una y otra, pues te va a costar mucho más. Es muy necesario, por eso te quería hacer este vídeo para que comprendas pues los fundamentos de la exposición, por qué lo estás haciendo y que lo hagas con el conocimiento de forma gradual, que planifiques tu exposición y que sepas que pueden venir dificultades y obstáculos en el camino y que aún así sigues avanzando porque tienes ese objetivo claro. Con una exposición regular, con una exposición gradual, es mucho más fácil que te acostumbres, ¿no? Como esa película de miedo que te decía o esa montaña rusa a la situación, incluso que te aburras y vayas perdiendo el miedo a las sensaciones y la ansiedad. Y recuerda que el objetivo de la exposición es aprender lo que es en realidad la ansiedad y que esas predicciones catastróficas y malinterpretaciones catastrofistas que haces en realidad no suceden. Si alguna vez te cuesta o no puedes hacerlo, tampoco te castigues, vuelve tan pronto como sea posible. Te dejo aquí un resumen de la guía para hacer un plan de exposición. El paso 1, haz una lista de todas esas situaciones que te generan ansiedad, ordenándolas de menos a más, pero que supongan un reto para ti, ¿no? Puedes numerarlas de 0 a 10, empezando por las de nivel 2 o 3, porque las de nivel 0 pues no te causarían esa ansiedad, ¿no? Haz esa escalera del miedo o jerarquía del miedo. El 2, identifica esas anticipaciones negativas y anótalas, apúntalas. El 3, enfréntate a la situación siempre que sea posible, sin que ningún tipo de comportamiento de seguridad, lo que llamamos muletas, estén presentes. El 4, cuando sientas que la ansiedad ha bajado a la mitad o menos de la mitad, puedes acabar con el ejercicio y abandonar esa situación. El 5, repite los pasos 3 y 4 en la misma situación hasta que la ansiedad que te genere esa misma situación sea mínima o nula. Y el 6, cuando ya hayas repetido o te hayas enfrentado las veces necesarias a esa misma situación con ya muy poca ansiedad o sin ansiedad, vuelve a tu lista de miedos y continúa con la siguiente situación en tu escalera del miedo, y así sucesivamente con cada una de las situaciones que temes. Sé que la exposición cuesta y es más fácil evitar. Y yo sé que vas a encontrar razones y excusas y tentaciones para no hacerlo, pero de verdad no lo hagas, porque sin exposición no hay sanación, sin exposición no hay recuperación. No pongas tu vida en espera. Es necesario que te entregues a ese plan de recuperación y exposición. Mira, entre la evitación y la exposición,
tiene que ganar siempre la exposición. Si vemos esta imagen de un ring en el que están luchando la evitación y la exposición, yo sé que la evitación puede funcionar para reducir un ataque de pánico, pero a un costo-precio. Tu vida se va a volver más limitada y no sería lo correcto. La exposición siempre tiene que ganar porque las recompensas de la exposición son inmensas. Recuperas tu vida por completo. La exposición es el vencedor claro por asomo. Que gane siempre la exposición frente a la evitación. Bueno, pues sé que este vídeo a lo mejor ha sido un poquito largo, pero me parece interesante, importante. Vamos a ver en otros vídeos más sobre la exposición, sobre retar y desafiar esos miedos, cómo hacerlas correctamente, qué errores también cometemos a la hora de hacerlo, qué hay que hacer antes, durante y después. Y bueno, muchos detalles más que te quiero ir contando, pero bueno, no quería hacer ya tampoco este vídeo tan largo. Como siempre, muchas gracias por ver el vídeo hasta aquí. Déjame un comentario, un like, porque eso es lo que me anima a subir más vídeos y empieza a diseñar tu plan de recuperación. Que tu plan de recuperación comience hoy y tu sanación comenzará también con él. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.